Este video llega gracias a AEUse. Quédate hasta el final para conocer más de estos increíbles plugins y presets. Además, para este Black Friday podrás obtener todo este paquete con un descuento de más de 90%. Más info al final del video. Hola chicos y chicas. Con After Effects podemos crear una infinidad de animaciones para motion graphics, como contenido para redes sociales o usar efectos para postproducción. El detalle es que para lograr buenos resultados es necesario dominar este programa, y a veces es un poco complicado lograr animaciones y mucho conocimiento. En este video les enseñaré un excelente plugin para After Effects que nos permitirá hacer animaciones para intros de canal, animaciones publicitarias, contenido para redes sociales o una gran variedad de animaciones para texto, y sin necesidad de tener conocimientos, y de manera muy fácil de utilizar. Además puedes probarlo totalmente gratis. El nombre de este fabuloso plugin es AEUse, y gracias a su auspicio estoy probando su paquete estrella. Quédate conmigo para que te cuente todas las posibilidades que nos permite crear. En la descripción encontrarán el link de la página oficial de AEUse, o lo podemos buscar en el navegador. Así veremos todos los productos que nos ofrece. Si hacemos clic en Free Plugins, encontraremos una gran variedad de plugins gratuitos, los cuales los podemos descargar para Windows o para Mac. El paquete que vamos a probar en este video contiene animaciones para texto, efectos especiales, motion graphics, etc. Si lo desean adquirir, en la descripción encontrarán el link. Además, ya que se acerca el Black Friday, AEUse está ofreciendo grandes descuentos especiales. Para instalar cualquier paquete, elegiremos las opciones de descarga, dependiendo del sistema operativo que usemos. Así se descargará un archivo comprimido. Al descomprimirlo, lo instalaremos. Y luego iremos a After Effects, y en Ventana buscaremos AEUse Pack Manager, y en las tres líneas elegiremos Login. Iniciaremos sesión con la cuenta con la que nos hayamos registrado en su página web, y hacemos clic en Login. Así ya tendremos todo el paquete disponible en el panel de AEUse. Este panel, si lo deseamos, lo colocaremos en cualquier parte de After Effects. Y si hacemos doble clic sobre el título, se ampliará a toda la pantalla. Ahora, en este panel, en Productos, encontraremos todos los productos de nuestro paquete. Al elegir uno, este se descargará y se abrirá como una ventana dentro de este panel. Al lado encontraremos a todo el contenido del producto organizado por categorías. Como vemos, este paquete incluye una cantidad muy amplia de efectos y animaciones. Ahora pasaré a detallarles el contenido más resaltante de este paquete en particular. En Broken Glass encontramos distintos tipos de animaciones de pantalla quebrada o vidrio roto. Antes de utilizar cualquier preset, este puede previsualizarse. Recuerden que todos los presets son totalmente editables. En NFT Constructor tenemos fondos animados. Y en NFT vemos presets que nos servirán como mostrador para nuestro producto o logo. Por ejemplo, a la caja de este conejo, si hacemos doble clic, se importará el preset a nuestra composición. Y haciendo doble clic sobre la subcomposición, busco la composición de imagen. Y aquí colocaremos la imagen de nuestro logo. Y listo, ya tendremos a nuestro logo dentro de la caja y con animación. Luego, algunos productos para transiciones de video, como Liquid Matte, donde encontraremos transiciones líquidas. En Seamless Transition habrá una gran cantidad de transiciones animadas distribuidas en categorías, como transiciones con desenfoque, desplazamiento, zoom, etc. Regresando al panel de productos, este paquete incluye también transiciones de fuego, transiciones de movimiento, etc. Ahora les mostraré los productos con animaciones de texto, ideales para intros de canal o textos animados. En Cartoon Comics tendremos una amplia variedad de animaciones de tipo cartoon. En Animate Sales encontraremos animaciones de tipo publicitario. En Text Animation vemos unas cuantas animaciones sencillas para animar texto. También este paquete trae animación de texto tipo neón.
Para usar cualquiera de estos presets, elegimos uno y hacemos doble clic. Esperamos a que se descargue y en la línea de tiempo encontraremos la composición. Y haremos doble clic para editarla. Y para editar el texto haremos doble clic sobre las composiciones de texto. Y haciendo doble clic sobre el texto cambiaremos al texto. El texto como la fuente y el formato son editables. Al regresar a la composición veremos que ya estará lista la animación. Ahora, regresando al panel de AI Juice, encontraremos un paquete de YouTube Influencer, el cual trae animaciones para nuestro canal de YouTube, como pantallas finales, propagandas para redes, entre otros. Al igual que todos los presets, estos son totalmente editables. Otros paquetes que nos pueden servir para nuestros videos son los paquetes de emojis animados. Animate Markers trae letras, números y figuras animadas. Liquid Elements con muchas figuras animadas de todo estilo, entre otros. Otro paquete interesante es Whiteboard. En él encontraremos una gran variedad de animaciones ilustrativas, muy usadas para videos educativos o informativos. A un lado podemos buscar los dibujos por categorías. AI Juice también trae animaciones para formato vertical. Por ejemplo, con Instagram Stories tendremos animaciones con la duración y tamaño para historias de Instagram, TikTok, YouTube, etc. Con Retro Instagram habrá animaciones con estilo retro. Pero no solo este paquete trae presets de animaciones, sino que también trae material para nuestros videos, como imágenes sin derechos de autor. En Pixels Videos tenemos videos libres sin copyright con diversos temas. Y mucho más. Como vemos, AI Juice nos ofrece una gran variedad de productos para nuestros proyectos, los cuales se pueden utilizar de una manera muy rápida y fácil. Ahora me acompañarán a crear una animación utilizando los distintos productos de este paquete. Comenzaremos creando un ejemplo para una historia en Instagram. Para ello, haré doble clic en el panel AI Juice para ampliarlo y buscaré el de Instagram Stories. Como podemos ver, a este lado tenemos todas las categorías de todas las animaciones ya prediseñadas. Tengo la idea de hacer una pequeña historia para anunciar el curso de Animate desde cero, que ustedes lo pueden encontrar en el canal. Entonces, para ello me iré a historias de producto y me parece que este preset puede servir muy bien para este tipo de propaganda. Claro que ustedes pueden escoger cualquiera para sus productos o quizás cursos y el método sería el mismo. Escogemos el preset que deseamos. Si lo queremos volver a usar, podemos activar esta estrellita para que se guarde en los favoritos y luego doble clic en el preset. Esperamos a que se descarga y junto con la descarga se creará una nueva composición conteniendo a este preset. Como vemos, ya tenemos al preset cargado. En este recuadro negro que dice placeholder nos indica que es para que nosotros cambiemos y pongamos a nuestra imagen. Como vemos, la animación es sencilla pero muy atractiva. Hacer esta misma animación desde cero en After Effects nos tomaría mucho tiempo, pero gracias a este plugin lo podemos hacer en unos cuantos clics. Lo primero que hacemos para editar y ver el contenido de este preset, haremos doble clic en la composición. En este caso nos aparece todos los textos que podemos editar. También tenemos para colocar el logo. Y acá vemos que dice placeholder. Entonces esta sería la precomposición para editar a la imagen del producto que vamos a ofrecer. Haré doble clic y importaré a este proyecto el logo de mi canal. Lo podemos hacer haciendo doble clic en el panel proyecto o si no con el shortcut Ctrl+I. Importaré a esta imagen. Como vemos, esta imagen es un PNG, es decir, tiene transparencia. Y es el personaje de mi canal, Fitotech, anunciando el curso de Adobe Animate desde cero.
Arrastraré a esta imagen y la colocaré encima de la otra y la eliminaré. Eliminaré haciendo clic seleccionando el placeholder y con la tecla suprimir. Ahora, para ajustar a la imagen a todo este recuadro, presionaré S para activar la escala y lo redimensionaré hasta que encaje. Ahora podemos regresar a la composición principal e Use Import. Claro que esta composición la podemos editar y cambiar el nombre seleccionándola y presionando la tecla Enter. La nombraré Animación Curso Animate. Ahora, como vemos, ya aparece la imagen que hemos importado. Ahora pasaré a los textos. Como vemos, en la parte superior aparece Super Sale. En este caso lo cambiaré y haré que Super diga curso y abajo en Sale que aparezca Animate. Entonces vuelvo a hacer clic para entrar dentro de la precomposición. Como vemos, todo este texto de Super Sale está dentro de una precomposición, que en este caso sería la precomposición de text 1. Haré doble clic y así nos aparecerá el texto. Luego hago doble clic y lo cambiaré por curso. Cerraré las precomposiciones que ya hemos editado. Ahora seleccionaré el text 2. Nos aparece Cell. Y en este caso lo pondré Animate. Cerraré esta precomposición. Como vemos, ya nos aparece la animación con el texto que hemos cambiado. Ahora debajo de Animate nos aparece Up to 5. A este texto lo cambiaré para que diga 2022. Una vez que lo tenemos ubicado a la capa del texto, que en este caso es la capa de texto 5, la selecciono, me acercaré y haré doble clic para editar todo este texto. Lo pondré 2022. Arriba de curso nos aparece otro texto. A este lo cambiaré por nuevo. A todo este texto lo seleccionaré y lo renombraré como nuevo. Así aparecerá Nuevo Curso Animate 2022. Ahora en este lado tenemos la fecha. Me acercaré, luego lo seleccionaré y lo cambiaré como Disponible ya. En este otro texto que dice Super Discount, también lo seleccionaré. Después de ubicar a su capa, haré doble clic y lo cambiaré por el texto para miembros del canal. Luego vemos que tenemos una precomposición para logo. Luego de hacerle doble clic nos aparece el logo de AEJUS, el cual lo reemplazaré por el logo del canal. Ahora, teniendo ya la imagen del logo de mi canal en PNG importado, lo arrastraré a esta precomposición y al logo de AEJUS lo eliminaré con la tecla suprimir. Luego selecciono la capa del logo de mi canal y presiono la tecla S para escalarlo y así encaje dentro del recuadro de esta precomposición. Como vemos, ya aparece mi logo con el efecto en la parte superior. Ahora editaré el precio. Lo seleccionaré y luego doble clic para editarlo. En este caso, este curso de Animate desde cero que tengo en el canal está disponible para los miembros del canal y se pueden volver en miembros del canal desde $1. Así que seleccionaré 125 y lo cambiaré por 1. Al texto superior también le haré doble clic y en este caso lo cambiaré por $50, ya que el curso que estoy haciendo de Animate desde cero estaba valorado en $50, pero para los miembros del canal lo pueden adquirirlo desde $1. Ahora que ya tenemos todo este contenido editado, presionaré la tecla espaciador para previsualizar. Me parece que el resultado ha sido excelente y solamente hemos tenido que hacer unos cuantos clics y editar los textos e imágenes. Cada preset de AEJUS ya viene establecido con una duración sugerida del espacio de trabajo. En este caso está hasta el frame 86. Pero si seguimos moviendo el cursor, luego vemos que tiene una pequeña animación en tipo loop. Si nosotros queremos alargar más a la animación, simplemente acercaríamos al entorno de trabajo y creceríamos a todo el entorno para que así se renderice a todo el área seleccionada. Ahora que ya estoy satisfecho con el resultado de esta animación, lo renderizaré para convertirlo en un video. Lo podemos hacer directamente en After Effects, yendo a Composición
y añadir a la cola de procesamiento, o con el shortcut Control M. Luego en salida hacemos clic y pondremos el nombre de la animación y también ubicaremos el destino. Después en módulo de salida, al hacer clic, podemos seleccionar el tipo de formato. En este caso está en un QuickTime, el cual es un video de muy buena calidad, pero que ocupa bastante espacio. Si nosotros queremos convertirlo en el clásico MP4, tenemos que tener instalado Adobe Media Encoder. Así, iremos a añadir a con Adobe Media Encoder o con el atajo Ctrl-Alt-M. Así, al hacer clic, se ejecutará Adobe Media Encoder y enviará nuestra composición a Media Encoder para renderizarla. Una vez se haya importado la composición, haremos clic en Archivo de salida y seleccionaremos la ubicación de destino. Luego, en nombre, le cambiaremos el nombre, le pondré Vertical Curso Animate Phytotech. Luego, en formato, elegimos el H264, el cual es el MP4. Hacemos clic en Play y Media Encoder convertirá a toda la animación. Una vez Media Encoder haya terminado la renderización, podemos ya visualizar el resultado. Ahora para el siguiente ejemplo haremos contenido para redes sociales, el cual lo podemos usar sobre nuestros videos de YouTube. Elegiré el paquete de YouTube Pack y luego en las categorías del costado elegiré recordatorios. Esta animación de un celular que aparece desde un costado mostrando las redes me parece que es una buena opción para este ejemplo, así que le haré doble clic. Ya cargada la composición podemos ver más o menos cómo va a quedar la animación. Ahora comenzaré a editarla. Para ello haré doble clic en la composición y luego doble clic sobre la precomposición de texto. Dentro de esta precomposición podemos ver que están todas las capas de texto que contienen a esta animación. La primera es para el título. En este caso dice Social Media. Lo haré para mi TikTok, así que me acercaré y haré doble clic en el texto para editarlo y escribiré TikTok. La siguiente es Username. Entonces haré doble clic y seleccionaré el texto para renombrar. Ahora es el turno del texto que dice Following, que vendría a ser siguiendo. El siguiente es el número, lo dejaré tal como está. Ahora en Followers lo cambiaré a seguidores. La siguiente capa es para el número, es un número referencial. Post lo dejaré tal como está, igual al número. En este que dice Following lo cambiaré por siguiendo. Vemos que esta capa primero aparece Follow y luego Following. En este caso lo hemos cambiado por siguiendo, eso quiere decir que la primera la renombraría a seguir. Cerraré esta precomposición. Ahora haré clic en Placeholder. Este es para colocar la imagen de nuestro logo. Colocaré el logo de Phytotech. En este caso, esta precomposición es para colocar el logo de nuestro canal. Así que lo importaré haciendo doble clic en el panel de archivos. Luego al logo lo arrastraré a la línea de tiempo y a la otra capa la eliminaré. Seleccionando la capa del logo, presionaré la tecla S para escalarlo y hacer que encaje en el recuadro de esta precomposición. Cerraré esta precomposición. Listo, como podemos ver ya está la animación de esta red social. Haré clic en el espaciador para ver el resultado. También alargaré el entorno de trabajo para que se vea un poco más toda la animación. En esta parte que desaparece, hasta allí haré que esté el entorno de trabajo. Podemos mover este rango de entorno de trabajo o presionar la tecla N. Finalmente, para poder usar este video sobre otros videos en algún editor, por ejemplo en Premiere Pro, crearé un sólido para cambiar el fondo. Lo podemos hacer con clic derecho, nuevo, sólido.
o con el shortcut Control Y. Luego elegiré el color a un color verde. A este sólido lo ubicaré por debajo de todas las demás capas. Así ya tengo toda la animación de la red social. Este es el resultado. Finalmente crearemos un outro o una pantalla de salida para nuestro canal de YouTube. Para este ejemplo utilizaré la combinación de dos productos de estos paquetes. Del primero de YouTube Pack elegiré una de estas animaciones que será la pantalla de salida o la pantalla de despedida. En lo personal esta me gusta, así que también le agregaré a mis favoritos y haré doble clic para importarla. Como vemos ya se importó. Antes de esta haré que haya una pequeña animación utilizando una animación del paquete de Cartoon. Esta de acá en la que la voy a usar para que aparezca el logo del canal. Así que también haré doble clic. Como vemos en la composición se han importado ambas precomposiciones. La primera con la intro del logo y la segunda como pantalla final. Así que las voy a renombrar haciéndoles clic y presionando la tecla Enter. Ahora comenzaré a editar cada una de ellas. Empezaré con la precomposición del logo. Le haré doble clic y acá podemos ver ya la animación que AIJUS trae. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el logo de AIJUS por el de nuestro canal. Así que en la precomposición del logo haré doble clic. En este caso está compuesto por vectores ya que es un archivo de Illustrator. Pero también lo podemos reemplazar con una imagen de JPG, PNG. En este caso arrastraré el logo en PNG y presionaré escala para redimensionar. Luego presionando la tecla P cambiaré de posición y lo ubicaré por encima del anterior logo. Luego seleccionaré la herramienta texto y escribiré Fitotec. Lo seleccionaré y con el panel carácter cambiaré la fuente, como el color. Finalmente con la herramienta selección lo ubicaré. Y a la capa antigua del logotipo la seleccionaré y la eliminaré con la tecla suprimir. Cerraré esta precomposición. Como vemos, ya está creada la animación y aparecería la silueta de nuestro logo con el nombre de Fitotec. También podemos apreciar que tiene transparencia, así que lo podemos ubicar por encima del final de nuestro video, para que así se cierre. Ahora regresaré a la composición principal y haré doble clic en pantalla final para entrar a esta precomposición. Acá tenemos ya las precomposiciones, las que las vamos a ir cambiando junto con los textos. La primera es para el nombre del canal, así que la seleccionaré y escribiré Fitotec. Debajo tenemos para un eslogan. También haré doble clic y lo renombraré. La tercera capa es para colocar el nombre de nuestras redes sociales. También le haré doble clic para renombrar. En Placeholder será todo el área para que aparezca nuestro canal, el logo de nuestro canal. Haré doble clic para entrar dentro de esta precomposición. Y para colocar, en este caso, importaré una imagen en PNG que tengo de mi personaje Fitotec. Luego con escala, presionando la tecla S, lo haré que ocupe todo el espacio de esta precomposición. Al anterior, al Placeholder, lo seleccionaré y lo eliminaré con suprimir. Y cerraré esta precomposición. Como vemos es muy grande, así que lo voy a redimensionar. En ese tamaño ya podemos ver que ya encaja. Ahora tenemos otras precomposiciones para los demás logos. Haré clic en el segundo placeholder y en este arrastraré el logo del canal. Y el anterior lo eliminaré. Luego presiono escala para redimensionarlo. Y cerraré a esta precomposición. Luego para las siguientes haré lo mismo. Haré doble clic sobre las precomposiciones y las reemplazaré la imagen. En esta colocaré el logo de Instagram, el cual también lo tengo en un PNG. Así que el placeholder lo eliminaré. En este caso encajó a la perfección y no fue necesario reescalarlo.
Cerraré esta precomposición. Y finalmente para el último haré doble clic en logo placeholder y en este caso colocaré el logo de TikTok, el cual lo tengo en PNG con transparencia. A este sí lo voy a tener que redimensionar presionando la tecla S. Listo, como podemos ver ya estaría lista la pantalla de despedida. Ahora regresaré a la composición principal y cambiaré los ajustes para la duración de esta composición, presionando Control K. El nombre de composición la cambiaré a la composición principal y en duración está en 720 fotogramas, pero como podemos ver la pantalla de despedida dura los 719 fotogramas y la primera composición dura 241. También si presionamos Control podemos cambiarlo por duración en tiempo, es decir 10 segundos con un frame. Y la segunda sería 29.23. Así que a la segunda composición la arrastraré para que al terminar una empiece de inmediato la otra. Pero como esta pantalla final es una animación que está por encima de la anterior, la ubicaré por encima de la composición del logo. Luego arrastraré un poco más para que la animación esté encima. Finalmente volveré a presionar Control K y al tiempo de esta composición que estaba en 30 segundos, la aumentaré a que dure 40 segundos. Pero como veo que la primera composición solamente llega hasta el segundo 38, entonces mejor lo cambiaré a 38. Así la composición duraría lo que dura estas dos precomposiciones. Y ya tendríamos el resultado. Bueno amigos, como pueden ver con este plugin podrán simplificar su trabajo y lograr animaciones de calidad, sin necesidad de muchos conocimientos de After Effects. Además nos ofrece una amplia variedad de presets y material animado para la edición de video. Recuerden que si quieren adquirir el paquete del video, en la descripción encontrarán los links. Recuerden que pueden formar parte de la comunidad de Fitotech y así acceder a los cursos premium del canal haciendo clic en unirse. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal. Por favor, apóyeme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor dejen en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.